Voy a ir terminando. Algunas características más rápido para poder no aburrirlos. Todo esto que acabo de describir, no es una desviación, que me parece que este es un gran problema de la prensa latinoamericana y es un gran problema de las oposiciones en estos regímenes. Se entiende que lo que hay es una desviación de un sistema compartido. En la Argentina de Menem o en el Perú de Fujimori hay una desviación del sistema compartido. Ustedes, señores, están manejando la justicia. No, yo no la manejo. Bueno, había que demostrarle que la estaba manejando, pero él admitía que manejar a la justicia está mal. Yo noto que el discurso de la oposición y de la prensa respecto del chavismo, respecto del kirchnerismo, etcétera, es decirle, no, la división de poderes, es como decirle a un ateo, Dios te va a castigar. Lo que ellos contestan es, mira, la división de poderes la hemos dejado atrás. No creemos en esa ideología. Creemos que es un ideologema de la clase dominante y que vos lo digas me ratifica en mis convicciones. Entonces, me parece que hay que asumir, en definitiva, que estamos ante un conflicto ideológico, no ante la desviación respecto de un sistema que se da por bueno. O sea, ellos no dan más por bueno este sistema. Por lo tanto, se hace imprescindible la constitución de otro relato, es decir, la constitución de otra explicación, que no se agote en la caracterización del mal, sino en la propuesta de un bien, en algo que resulte atractivo por lo positivo. Me voy a referir a esto al final. Dos características más de este tipo de sistemas. La primera, el debilitamiento de la sociedad civil. Tocqueville decía que había dos formas de evitar el imperio de una dictadura de la mayoría equivocada. La primera, dice, es lo que tenemos los franceses, cuando él va a ver el experimento americano, es la tradición. La tradición de la que se habló en el panel anterior es una especie de gran surco histórico que hace que las mayorías no puedan hacer barrabasadas. Pero Tocqueville dice, estos que estoy mirando, que son los americanos, que están fundando una democracia nueva, no tienen tradición. ¿Qué los salva del error de una mayoría equivocada? La asociatividad. Es decir, la sociedad civil, la sociedad del mundo privado, constituye un tejido que modera, disciplina al poder político. Romper ese tejido es el primer objetivo de todo gobierno autoritario. ¿Y cómo lo logra? Proponiendo divisiones que parten a la sociedad de medio a medio. Yo estoy seguro que ya no hay ninguna institución civil en Venezuela que tenga autonomía. No están los colegios de abogados, las asociaciones de empresarios, las asociaciones profesionales, clubes de intelectuales. ¿Por qué? Porque uno de los logros del autoritarismo es dividir todo en chavismo, antichavismo. No hay otro tipo de clasificación. Si ustedes quieren, Cristina Kirchner en Argentina cae rápidamente en las encuestas cuando es elegido como Papa Bergoglio porque apareció otra clasificación. O sea, la exaltación de Bergoglio al papado no dividía, era imposible dividir entre kirchneristas y antikirchneristas. Romper esa clasificación es estratégico. Ahora, esa clasificación, ¿cómo se organiza? Y lo digo especialmente sabiendo que estoy en España. Cuando ustedes ven que los gobiernos empiezan a hacer historiografía, ahí desconfían. La misión de la política es mirar al futuro. Hacia atrás mira la justicia. Cuando ustedes vean gobiernos demasiado interesados en el pasado histórico, adviertan que las divisiones que están buscando en el pasado son las divisiones que quieren proponer en el futuro. La política no se dedica al pasado, se dedica al futuro. Y también el recurso al pasado es un proyecto de futuro. Y da la casualidad de que todos estos gobiernos intentan reponer o exhumar divisiones que parecían aletargadas o que parecían superadas. El segundo, la última caracterización que quiero hacer de este tipo de régimen es la cancelación de los procesos de integración internacional. Esto es lo que ha sucedido en América Latina en los últimos 10 años. Ha colapsado el ALCA, ha colapsado el Mercosur, han colapsado una cantidad de procesos
que no era la exportación de un modelo, como quiere Chávez, era la integración que supone cesión de soberanía, cosa que jamás un caudillo de esta naturaleza va a ceder. Una cosa es un fenómeno de integración internacional, otra cosa es la exportación de un modelo. Son dos cosas casi antitéticas. Bueno, este fenómeno empieza a tener un límite que hay que mirar. Los que sigan estos temas prestenle atención. ¿Por qué? Porque encuentra un límite en Brasil. La economía brasileña ya no tiene viabilidad si no se integra comercialmente con otros espacios. Los brasileños han perdido 5.600 millones de dólares en comercio desde el 2008 hasta ahora, nada más que en países que son vecinos de ellos. ¿A manos de quién? A manos de México, a manos de China, a manos de Estados Unidos. Y aquí estamos ante un fenómeno nuevo, que es que el ALCA viene de otro modo. La Alianza para el Pacífico, la asociación de muchos países de Latinoamérica con Estados Unidos en tratados de libre comercio, está rearmando un ALCA sin Brasil. Y los brasileños se dieron cuenta, gran parte de los que crean opinión, de los empresarios, de los líderes políticos brasileños, dicen, finalmente, por negarnos al ALCA, atados al proyecto bolivariano, kirchnerista, etc., nuestras empresas tienen una dificultad comparativa respecto de las empresas mexicanas, americanas, para entrar en países que son nuestro mercado natural, como puede ser Perú, Colombia, Ecuador, etc. ¿Por qué es importante la cancelación de estos procesos de integración internacional y por qué es importante reponerlos? Porque integrarme es imposible, la integración internacional sin ley. Bueno, la integración internacional, como enseña el ejemplo europeo, impone la regla. Es a las 12 y con corbata. Y lo lamento, si no, al club no entras. ¿Qué debe hacerse? Primero, regenerar la política, regenerar los partidos, crear asociatividad en la institucionalidad política, darse estructuras. En eso es donde, vuelvo a subrayar, me parece que el caso venezolano es un caso que, así como Chávez era un espejo que adelantaba, ellos también ahora son un espejo que adelanta, la oposición al chavismo. Es decir, un proceso que permita la metamorfosis del cliente en ciudadano, que le dé autonomía al sujeto frente al poder del Estado. Eso supone una segunda condición, que es socioeconómica, que es la expansión de la clase media. Estos modelos populistas odian a la clase media. Hace un mes, en una reunión del PT en Brasil, donde festejaban los 10 años de gobierno del PT, una filósofa, diría Borges, el otro Borges, llamémosla así, Marilena Chaui, dijo, la clase media es en sí misma estupidez. Es lo que tiene la sociedad de reaccionario, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. Es una abominación política porque ella es fascista, una abominación ética porque ella es violenta y una abominación cognitiva porque además es ignorante. Bueno, la respuesta a este discurso apareció en Brasil en las últimas movilizaciones. ¿Por qué la expansión de la clase media es un antídoto para este tipo de autoritarismo? Muy sencillo, porque es mercado. Porque es gente que decide en el mercado según su real saber y entender. Esta expansión de la clase media está en relación directa con un problema central que atraviesan Venezuela y la Argentina, que es la inflación. La inflación también es estratégica. La inflación es la máquina de crear pobres. Porque la inflación está atada a un fenómeno que está en el corazón del populismo, la maximización del presente. La inflación impide pensar el futuro, porque impide ahorrar e impide invertir. La inflación a lo único que induce es a consumir, porque la plata que se desvaloriza me queda en las manos. Y esto es ideológico, y esto es político. No es que le sale mal, como dijo María Corina. Y finalmente, estos presentes, para mucha gente, son fascinantes. El presente del consumo, el presente donde el Estado me da lo que no tenía, la voz del líder. Creo que solamente se le puede ganar a este presente formulando una idea del futuro.
Solo si formulo, si tengo una clara idea del futuro, me arriesgo a perder algo de lo que tengo en el presente. Y este es el déficit, me parece, que tiene nuestra clase política frente a estos sistemas. Me parece que todavía falta un tramo donde puedan constituir un discurso tan atractivo o más atractivo que el de estos líderes, y creo que ese momento no está lejos de llegar, porque además las condiciones económicas en las que estos sistemas han prosperado están fenomenalmente debilitadas en este ciclo. Muchas gracias.